Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Erickson Martín Tapia Tello. Soy de la Universidad Privada del Norte, de la carrera de Nutrición y Dietética. El día de hoy voy a exponer el tema parlamento enzimático y no enzimático del curso de Bioquímica en Alimentos. Bien, comencemos dando un concepto general de esto y de por qué ocurre el parlamento en los alimentos. Bien, el parlamiento es un mecanismo que sintetiza compuestos y también produce cambios importantes en las apariencias y las propiedades organolépticas. Estos parlamientos normalmente se dan en el tema de frutas o hortalizas y pues dan también lo que es el efecto negativo sobre este tipo en los tipos de nutrientes que se encuentran en los alimentos, ¿no? En donde se da lo que es el tema del parlamiento. Bien, comencemos con el parlamiento enzimático. El parlamiento enzimático, tal y como lo dice el nombre, se deriva gracias a una enzima. La enzima se llama polifenoloxidasa. La polifenoloxidasa pues se encuentra normalmente en todos los alimentos y es una enzima que causa lo que es la oxidación de estos. Pero ¿cómo lo hace? Pues convierte los fenoles en quinonas, y las quinonas es lo que liberan ese tipo de melaminas que pues produce el pigmento color pardo que nosotros podemos ver en diferentes tipos de frutas, ¿no? y en algunas más que otras. Y dando un concepto también general de lo que es parlamiento no enzimático, el parlamiento no enzimático no se deriva a una enzima, sino se deriva a dos tipos de procedimientos. Tenemos la reacción de Maillard como un tema principal y el tema de lo que es caramelización. Ahora, volviendo a lo que es el parlamiento enzimático, podemos ver cuál es su tipo de activación o cómo es que se activa este tipo de enzima o qué necesita. Pues necesita de tres componentes. Necesita obviamente a la enzima polifenoloxidasa activa, necesita lo que es el tema del oxígeno y también necesita a lo que es el sustrato, que sería el alimento en donde se va a dar este tipo de reacción. ¿Cómo inactivar? Normalmente nosotros usamos el nombre inactivar o desnaturalizar este tipo de enzima. Para esto se usa, o mejor dicho, se necesita dos tipos de procedimientos, los físicos y los químicos. Entre los físicos tenemos normalmente 2 a 3 tipos de formas de cómo se puede desnaturalizar. El primero es en cuanto a lo que es la temperatura. Se tendría que oscilar la temperatura entre 75 y 95 grados centígrados para que se pueda desnaturalizar este tipo de enzima. Se puede eliminar el oxígeno también, usando lo que es un envasado al vacío. También sabemos de que por el tema del pH también se puede desnaturalizar este tipo de enzima. Obviamente si el pH es ácido, la enzima no se va a desnaturalizar y su reacción sería bastante mínima, por decir así. También tenemos el tema químico, que son ya procedimientos más rigurosos. Tenemos los acidulantes, los reductores y los quelantes. En cuanto a lo que es el tema del acidulante, tal y como lo expliqué en el primero, es justamente bajando el tema del pH. Cuando el tema del pH es bajo, se le llama lo que es ácido. Si es alto, se le llama lo que es una base, ¿no? Y daremos un experimento también de esto, pero al final de la exposición. Hablaremos ahora de lo que es el tema de parlamiento no enzimático, en donde el parlamiento no necesita de la enzima polifenoloxidasa o de ninguna otra enzima, sino que se realiza con otros tipos de tratamientos. Comencemos con la reacción de Maillard. También cabe recalcar de que no se debe confundir la reacción de Maillard con la caramelización, ya que la reacción de Maillard, para que pueda ocurrir lo que es el tema del parlamiento, necesita el tema de lo que es proteínas o aminoácidos más azúcares, ¿no? En este caso azúcares reductores. ¿En dónde podemos ver un ejemplo de esto, de la reacción de Maillard? Pues muy fácil, en la vida cotidiana tenemos lo que es el tema de los panes. Aquí podemos observar un pan de molde en donde se observa en la parte de la corteza en donde se ha producido lo que es la reacción de Maillard. Es por eso que ocurre este tipo de parlamiento, ¿no? En la parte central vemos que no ocurre parlamiento, ocurre un parlamiento mínimo, obviamente porque no es igual al color de la masa, pero de igual forma se puede ver la diferencia entre estos dos, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurre de esta forma? Porque el pan de molde se hornea en un solo bloque, ¿no? Y la parte externa de la corteza es donde normalmente ocurre lo que es el parlamiento. De igual forma, en los panes cotidianos, así como el pan
ciabatta, de igual forma vemos el pardeamiento de la parte externa. Ahora no solamente ocurre a nivel visual, sino también existe cambios como es el color, sabor, la textura y el olor también del alimento, en donde ocurre este tipo de reacciones. Ahora hablaremos un poco de lo que es el tema de la caramelización. Es un tema más simple y simplemente es la oxidación del azúcar. En este tipo de tratamientos no necesita ningún tipo de proteína ni aminoácidos. Es por eso que se diferencia con el tema de la reacción de Maillard, ¿no? ¿Y dónde podemos verificar este tipo de tratamientos o reacciones? Pues al momento que nosotros echamos un azúcar cotidiana en una olla, en una sartén, y esta se torna de color pardo, ¿no? Hablaremos un poco más de lo que es la reacción de Maillard, porque es el tema en sí principal de ese tipo de pardeamiento no enzimático. Podemos decir de que el azúcar que se utiliza en ese tipo de reacción no es igual, supongamos, en una pentosa o una lactosa. Depende mucho del tipo de azúcar que se utilice para que el pardeamiento, así como también sea más rápido y también ocurre con mayor visualización, ¿no? Para que se pueda tornar más pardo de acuerdo a la reacción de Maillard. En el tema de lo que es la lisina, pues la lisina es una proteína que nosotros podemos lo tenemos en la mayoría de los alimentos y pues es el más reactivo que conocemos, ¿no? ¿Dónde podemos ver la lisina? Pues normalmente en las carnes. Y en las carnes, cuando freímos un filete de carne, un filete de pescado, pues podemos verificar de qué ocurre lo que es el tema del pardeamiento, ¿no? Y es por eso que en ese tipo de proteína, pues el pardeamiento es más consistente también. También depende mucho de lo que es el tema del pH. Si es que el pH digamos es aumentado o es mayor a 7, tenemos que la reacción de Maillard pues estaría, en cuanto a su reacción, sería máxima, ¿no? ¿En dónde podemos ver ese tipo de reacción? Pues en los huevos o en las leches. Y si el pH es bajo, y la reacción sería inversa. La reacción sería inversa, así como también mínimo. ¿En dónde podemos ver esto? Pues en los zumos o en el concentrado de frutas. Ahora, en esto no ocurre pardeamiento, pero si es que ocurre pardeamiento, no sería por la reacción de Maillard, sino sería por un tema de caramelización, ya que en el concentrado de frutas, por ejemplo, a veces le adicionan lo que es el tema del caramelo o el azúcar, y es por eso de que ocurre lo que es el tema de pardeamiento. Si no, no habría esto. Bien, haremos un experimento de lo que es el tema de la reacción en cuanto a lo que es enzimas. Estamos poniendo dos tipos de contenedores. En este caso hemos puesto un trozo de manzana en un recipiente con agua y detergente, que sería la base. En este caso una manzana que se ha introducido dentro, y en zumo de limón, que sería en este caso un tema ácido, ¿no? Vamos a sacar ambas manzanas. Ambos fueron colocados en el mismo momento. Y pues, como vemos, este es un término ácido y este es un término base, ¿no? En este caso, lo que es el tema de la enzima polifenoloxidasa actuaría con más rapidez, y en este caso la enzima polifenoloxidasa se estaría desnaturalizando, por lo tanto no debería haber ningún tipo de reacción. Hemos podido observar aquí en nuestro pequeño experimento de que justamente lo que se deseó, ¿no? Vemos claramente un pardeamiento en el tema de la fruta de la manzana, y aquí no ocurre pardeamiento, ya que la polifenoloxidasa fue desnaturalizada o inactivada gracias al entorno ácido en donde se pudo contener. Espero que les haya sido de agrado.
Es un tema bastante interesante, ya que lo vemos normalmente en la vida cotidiana, y pues da mucha explicación de que por qué hay frutas de que se oxidan más rápido y hay frutas que no se oxidan o cambian de color. Y también pues nos ayuda a saber lo que es el tema de nutrientes, ¿no? Sabemos también de que los nutrientes cambian mediante ese tipo de tratamiento. Incluso llegan a haber alimentos que no deberían ser consumidos. O sea, no necesariamente de que porque esté de otro color, digamos, se puede consumir o simplemente es algo visual, sino también ocurre lo que es el tema de nutrientes. En este caso, pues, el parlamento no enzimático con la reacción de Maillard. Espero que les haya gustado. Gracias.